There are brain spotting trainings around the world every weekend. Hay trainings de brain spotting alrededor del mundo cada fin de semana. And brain spotting is both different and the same in each country. Y brain spotting es al mismo tiempo diferente y lo mismo en cada país. Because each country has its own language and culture and history. Porque cada país tiene su propia cultura, idioma, historia. And therapy is different in each country because of this. Y la terapia es diferente en cada país por ello. So brain spotting is different in each country because of this. Así que el brain spotting es diferente en cada país por eso. But at the same time, Al mismo tiempo, the basic elements are the same around the world. los elementos básicos son los mismos alrededor del mundo. So if you meet people from other countries Así que si conocéis a gente de otros países and talk about your brain spotting experiences, y habláis de vuestras experiencias con brain spotting, you'll find it is universal. encontraréis que son universales. Okay? And this is what's wonderful about our international community. Y esto es lo que es fantástico de nuestra comunidad internacional. When we all meet together Cuando todos nos encontramos and compare our experiences, y comparamos nuestras experiencias, we see how similar they are, vemos lo similares que son. and that the same principles apply. Y los mismos principios se aplican. The uncertainty principle El principio de incertidumbre, is based on neurobiology. que está basado en la neurobiología. The brain consists of 1 to 4 quadrillion connections, El cerebro se compone de 1 a 4 cuatrillones de conexiones. and because of that, it is basically unknowable. Y por eso es básicamente desconocido. This is universal, Eso es universal. and every client brings us this challenge. Y cada cliente nos trae este reto. What do we do in the face of this uncertainty, ¿Qué hacemos ante esta incertidumbre? where the history taking, Donde el tomar la historia which leads to the diagnosis forming, que lleva a la formación del diagnóstico which leads to the treatment planning, y que nos lleva a la planificación del tratamiento, no longer apply in the same way? ya no se aplica de la misma forma. How do we approach this vast uncertainty? ¿Cómo nos acercamos a esta incertidumbre tan vasta? Well, we approach it with the frame, Nos acercamos a ella con el enmarque, con el encuadre, but it's not a single frame, pero no es un marco solo, it's a double frame, es un marco doble, or a dual attunement frame. el marco de la sintonía dual. What is the core of the dual attunement frame? ¿Y cuál es la esencia del marco dual? Attunement. Sintonía. Okay, it's the relational part of the frame, Esa es la parte relacional del marco which is made up of our attuned presence, y se construye con nuestra presencia en sintonía. which in brain spotting is the most powerful tool that we have. Y en brain spotting es la herramienta más poderosa que tenemos. And from a resource point of view, Y desde un punto de vista de recurso, the attuned present relationship la relación en presencia en sintonía is the most powerful resource. es el recurso más poderoso. Now, at the same time, brain spotting is a technical therapy Y al mismo tiempo brain spotting es una terapia técnica because we use body awareness porque usamos la conciencia and corporal awareness of orienting in the visual field, y la conciencia de dónde nos orientamos en el campo visual. and finding brain spots is very technical, Y encontrar los puntos cerebrales, los brain spots, es algo muy técnico, and it's very physiological. es muy fisiológico. So, as a physiological technical therapy, Así que como una psicoterapia con una técnica fisiológica, brain spotting is the only one where the relationship comes first, brain spotting es una técnica donde la relación viene primero and the attuned presence is the core of brain spotting. y la presencia en sintonía es el núcleo del brain spotting. And it's what we bring to that vast uncertainty. Y en eso nos centramos cuando nos encontramos con la incertidumbre tan amplia, tan vasta. But when you superimpose the brain-body frame Pero cuando sobrepones el encuadre cerebro-cuerpo on top of the relational frame, encima del marco relacional, it becomes a lot more powerful. entonces se convierte en algo mucho más poderoso. No matter how wonderful we are as relational therapists, No importa lo buenos que seamos como terapeutas relacionales,
we can't get accurate, focused access to the subcortex No podemos conseguir ese acceso exacto al subcórtex without the technical part of brain spotting. sin la parte técnica del brain spotting. Remember, when we engage in talk with our clients, Recordad que cuando conversamos con nuestros clientes, talk engages the neocortex. la conversación involucra el neocórtex. When we engage over thinking issues, Cuando hablamos del pensamiento, de cosas que pensamos, we engage the neocortex. estamos accediendo al neocórtex. But the goal of brain spotting is to bypass the neocortex. Pero el objetivo del brain spotting es sobrepasar, ir más allá del neocórtex. When you ask a person where they're feeling it in their body, Cuando le preguntas a una persona qué está sintiendo en el cuerpo and what does it feel like, y cómo es eso que siente, it bypasses the neocortex, eso va más allá del neocórtex, but not with great focus and accuracy. pero no con mucho foco o de una forma muy concreta, Because body sensations go throughout the whole subcortex. porque las sensaciones corporales recorren todo el subcórtex. But when you ask a person where they feel it the most, Pero cuando le preguntas a una persona dónde lo sientes más, by eye position, a través de la posición ocular, which is inside window brain spotting, que es el brain spotting de ventana interna, it is very precise and very accurate. es muy preciso y muy exacto. If you move the pointer over here Cuando mueves el puntero aquí and the client's head goes back, y la cabeza del cliente se echa para atrás, it tells you that there's something very powerful right in this eye position. te dice que hay algo muy poderoso justo en esa posición ocular. And this motion backward Y ese movimiento hacia atrás is purely subcortical. es puramente subcortical. It has nothing to do with the neocortex. No tiene nada que ver con el neocórtex. If you ask the person why they move their head back over there, Si le preguntas a la persona por qué ha movido la cabeza hacia atrás, they will probably say they have no idea. seguramente dirán, no sé, no tengo ni idea. Also, with the technical precision of eye positions, Y también con la precisión técnica de las posiciones oculares, if you move it over here si lo movéis aquí and the client feels their chest tighten up, y el cliente siente que su pecho se tensa, it tells you that there's something very specific over here te dice que hay algo muy específico allí, that correlates with something specific in the subcortex, que correlaciona con algo muy específico en el subcórtex. and that would be outside window, Y eso sería la ventana where externa, we use the reflexive response to find the eye positions. donde usamos las respuestas reflejas para encontrar la posición ocular. And if we notice that the client is talking to a spot, Y si notamos que el cliente está hablándole a un punto or just looking at a spot as they're thinking about their issue, o mirando a un punto fijo cuando está pensando sobre las cosas que quiere traer, that tells us that there's something very specific on that spot, nos está diciendo que hay algo muy específico en ese punto. and that would be gaze spotting. Y eso sería el brain spotting de mirada. So again, in brain spotting with the neurological frame, Así que en brain spotting con el marco neurológico we go beyond the body activation, the awareness of the body activation, vamos más allá de la toma de conciencia de la activación corporal to find the focusing spots that come from the body activation. para encontrar aquellos puntos en los que nos centramos que vienen de esa activación corporal. All of this is in that second frame, Y todo eso está en ese segundo marco, the neurobiological frame. el marco neurobiológico, Again, that focuses and deepens the relational frame. que nuevamente enfoca y profundiza el marco relacional. But the power of brain spotting is using those two frames together. Pero el poder del brain spotting es usar esos dos marcos juntos. And that makes brain spotting unique among all therapies. Y eso hace que brain spotting sea único entre todas las terapias. By the way, there are many other powerful effective therapies. Por cierto, hay muchas otras terapias poderosas y efectivas. And in brain spotting, we're not in competition with anybody else. Y en brain spotting no estamos en competencia con nadie. We're not looking to say, oh, brain spotting is better. No estamos diciendo, mira, brain spotting es mejor. Because healing is not a competition. Porque la sanación no es una competición.
In brain spotting, we're looking to do the best that we can. En Brainspotting lo que buscamos es hacerlo lo mejor posible. And we don't just look inside of brain spotting, Y no miramos solo dentro del Brainspotting. we look outside of brain spotting to other models. Miramos también fuera del Brainspotting en otros modelos. Because anything that will help us to be more effective in healing the client, Porque cualquier cosa que nos ayude a ser más efectivos en curar al cliente, we want to integrate into brain spotting. queremos integrarlo en el Brainspotting. And brain spotting is very integrative. Y Brainspotting es muy integrativo. So going back to uncertainty and the frame. Así que volviendo a la incertidumbre y al marco, The frame encompasses part of the person's neurobiology. el marco acoge parte de la neurobiología del cliente. And so what happens inside of the frame is different than what happens without the frame. Entonces lo que ocurre dentro del marco es diferente de lo que ocurre fuera. As far as mindfulness goes, Según lo que pasa en mindfulness, you can sit by yourself and go into a meditative process. puedes sentarte tú mismo y entrar en un proceso de meditación. And it's powerful and it's healing Y eso es poderoso y sanador if you give it enough time. si le das suficiente tiempo. But when you put a frame around the neurobiology, Pero cuando pones un marco alrededor de la neurobiología and that frame is very focused and attuned, y ese marco está muy enfocado y en sintonía, the mindfulness that goes on inside that frame is very focused. entonces el mindfulness que sucede dentro de ese marco está muy enfocado. So it's more powerful than just the mindfulness we do on our own. Entonces es más poderoso que el mindfulness que hacemos por nuestra cuenta. And again, this focused mindfulness is the healing that goes on inside of the frame. Y nuevamente, ese mindfulness enfocado es la sanación que ocurre dentro del marco. And we call it processing. Y lo llamamos procesamiento. Now, here's something crucially important about processing. Aquí hay algo muy importante sobre el procesamiento. I like to say that processing is pure, A mí me gusta decir que el procesamiento es puro and that processing is perfect. y que el procesamiento es perfecto. And I like to teach this to my clients. Y me gusta enseñarles esto a mis clientes. And I want you to teach this to all of your clients. Y quiero que enseñéis esto a todos vuestros clientes. What do I mean by this? ¿Qué quiero decir con esto? Processing is a reflection of brain activity, El procesamiento es el reflejo de la actividad cerebral and it's primarily subcortical brain activity. y sobre todo es actividad subcortical And it's inside of the frame. y se da dentro del marco. There is no random brain activity. No hay actividad cerebral así al azar. There is meaning and purpose to all brain activity. Toda la actividad cerebral tiene un significado y un propósito. So if a person is on a spot and processing, Así que si una persona está en un punto y procesando, there is never anything random about it. no hay nada casual en ello. It is always very purposeful. Siempre está lleno de objetivo. But it may not look purposeful. Aunque puede que no parezca de esa forma, que tiene ese objetivo o ese propósito. But that's only because it's subcortical. Pero eso es solo porque es subcortical. When the neocortex looks at the subcortical activity, Cuando el neocórtex mira la actividad subcortical, it is observing terra incognito. está observando terror incognito. Tierra incógnita. It's the same expression. Yeah, it's from Latin. Okay, tierra incógnita. So the neocortex may think, oh, this is random. Así que el neocórtex puede que piense, pero esto, ¿dónde va? ¿Qué es esto? ¿No? This is como al azar. This is meaningless. Esto no tiene ningún sentido. Okay, it's not working. No está funcionando. But that's just because the neocortex doesn't understand the subcortex. Pero eso es solo porque el neocórtex no entiende al subcórtex. Okay, we have to teach our clients. Tenemos que enseñar a nuestros clientes. Teach their neocortexes Enseñar a sus neocórtex to trust and believe the subcortical processing.
confiar y creer los procesos subcorticales, even when it doesn't understand it, incluso aunque no lo entiendan, even when it seems random incluso aunque parezca así como al azar, que Or no in- tiene sentido or insignificant. o que no significa nada. Going back to processing is pure. Volviendo a la idea de que el procesamiento es puro, The brain is very powerful and efficient. el cerebro es muy poderoso y eficiente. It knows what it's doing intuitively, Sabe lo que está haciendo de forma intuitiva and it's all organized around survival. y está todo organizado alrededor de la supervivencia. The survival that's in the brainstem and the spine. La supervivencia que está en el tronco cerebral y en la espina dorsal. So when we teach you to wait and wait and wait some more, Así que cuando os enseñamos a esperar, esperar, esperar más, what we're really saying is lo que estamos diciendo realmente es trust the subcortical processing confía el procesamiento subcortical, confía en él, inside of the frame. dentro del marco. You're going to watch me do a lot of brain spotting here. Me vais a ver hacer mucho brain spotting aquí And when you do, you'll wonder, well, what is David really thinking? y cuando lo hagáis estaréis quizá preguntándoos ¿qué estará pensando David? How is he making this magic happen? ¿Qué está haciendo para que esta magia ocurra? Well, the magic is in the subcortex. Bueno, la magia está en el subcórtex And it only appears like I'm making magic happen. y solo parece que yo esté haciendo que la magia suceda. I'm only supporting the magic of the subcortex. Lo único que estoy haciendo es darle apoyo a la magia del subcórtex. When you see me in the therapist chair, Cuando me veis en la silla del terapeuta, I am always sitting in uncertainty, siempre estoy ahí sentado en la incertidumbre. which means that I have embraced the fact that I don't know what's happening. Eso significa que he abrazado el que no sé lo que está sucediendo. My neocortex has surrendered to the subcortex. Mi neocórtex se rinde al subcórtex, The subcortex of the client el subcórtex del cliente, and to my own subcortex. en mi propio neocórtex. So I am trusting the subcortical processes of my client, Así que estoy dando apoyo al proceso subcortical de mi cliente and I'm trusting my own subcortical processes. y también estoy confiando en mi proceso subcortical, en mi propio proceso subcortical. And because I trust the processing of my clients, Y porque confío en el procesamiento de mis clientes and because I know that it knows what it's doing, y porque confío en que sabe lo que está haciendo, the client always feels it. el cliente lo siente así. Okay? And because I teach and guide them to trust their own processing, Y porque les enseño y les guío a confiar en su propio proceso, I'm supporting it by my trusting of their processing. yo les estoy dando ese apoyo con mi confianza en ese proceso. Okay? And because I believe that their processing is pure and perfect. Y porque yo pienso que su procesamiento es puro y perfecto. This is why interventions are so limited. Por eso las intervenciones son tan limitadas. Because when we intervene with the client, Porque cuando intervenimos con el cliente, we're changing their processing. estamos cambiando su procesamiento. But it's almost impossible to make their processing better. Es prácticamente imposible hacer que su procesamiento sea mejor. So what does their processing need? Así que, ¿qué es lo que necesita su procesamiento? It needs time and space. Necesita tiempo y espacio. Okay, which means to trust that with the time and the space it will know what to do. Así que confiamos en que con el tiempo y el espacio hará lo que necesite hacer. What does that require of us? ¿Y qué requiere eso de nosotros? Trust Confianza and a lot of patience. y mucha paciencia. The most important thing for a brain spotting therapist to learn Lo más importante para que un terapeuta de brain spotting aprenda is patience. es la paciencia. We say that we wait and wait and wait some more, Decimos que nosotros esperamos, esperamos y esperamos más, and that takes patience, y eso toma paciencia, requiere paciencia. especially with how we've been taught to do therapy. Especialmente tal como nos han enseñado a hacer terapia. Most of us were taught in therapy that we have to intervene. Muchos de nosotros en terapia nos han enseñado que tenemos que intervenir. It doesn't take much patience to intervene. No hace falta mucha paciencia para intervenir. It takes patience to not intervene. Hace falta paciencia para no intervenir. So
we wait and wait and wait some more. Así que esperamos y esperamos y esperamos más. And when we don't know what to do, Y cuando no sabemos qué hacer, we wait some more. esperamos más. And when we do know what to do, Y cuando no sabemos qué hacer, we wait some more. esperamos más. Okay? If we are patient enough, Si somos lo suficientemente pacientes, eventually our patience is rewarded. al final nuestro paciente nos da un refuerzo positivo. It may happen in 10 minutes. Puede que ocurra en 10 minutos It may happen after a whole session, o después de una sesión entera puede ocurrir, or after 2 sessions, o después de 2 sesiones, or after 10 sessions. o después de 10 sesiones. Okay? Because the subcortex needs to take its own time. Porque el subcórtex necesita tomarse su propio tiempo. Okay, but if we lose patience, Pero si perdemos la paciencia, first of all, the client feels it primero el cliente lo siente because we're losing trust in them porque estamos perdiendo la confianza en ellos and in their subcortical processes. y en sus procesos subcorticales. But if we lose patience with the client, Pero si perdemos la paciencia con el cliente, we're also losing patience with ourselves. también estamos perdiendo la paciencia con nosotros mismos, Patience in our capacity to trust and wait. en nuestra capacidad, en nuestra capacidad de confiar y esperar. Okay. But if we have the patience, Pero si tenemos la paciencia, the subcortex feels it. el subcórtex lo siente And it feels something that it's never felt before. y siente algo que nunca ha sentido antes. That there's another person sitting right in front of it. Hay una persona sentada aquí delante de él And that person is really listening. y esa persona está realmente escuchando And that person is really present. y esa persona está realmente presente And that person is attuned. y esa persona está en sintonía. That allows the subcortex to come out Eso permite al subcórtex salir and to risk being itself. y arriesgarse a ser él mismo. The deeper self shows itself El self más profundo se muestra and then has a chance to engage. y entonces tiene la oportunidad de involucrarse And it really does it just by processing. y lo hace con el procesamiento. 2 last points. 2 puntos últimos. The first one is about the brain. El primero es sobre el cerebro. Okay. Brain spotting is both brain-based El brain spotting es basado en el cerebro por un lado and brain-aware. y consciente en el cerebro por otro. If we know the client, Si conocemos al cliente, then we know their brain. conocemos su cerebro. If we trust the client, Si confiamos en el cliente, then we trust their brain. confiamos en su cerebro. See, in brain spotting, we try to align clinical science with neuroscience. En brain spotting intentamos alinear la ciencia clínica con la ciencia neurológica. Every year we know more and more about the brain, Cada año sabemos más y más sobre el cerebro and it informs us in our practice. y nos informa en nuestra práctica And the principles that we understand about the brain y los principios que entendemos sobre el cerebro can tell us what to do and what not to do. nos puede decir qué es lo que hacer y lo que no hacer. If we know from brain science Si lo sabemos de la ciencia del cerebro, that most information flows from the subcortex up to the neocortex, si sabemos que casi toda la información fluye del subcórtex arriba hacia el neocórtex and very little flows from the neocortex to the subcortex, y hay muy poca información que fluye del neocórtex al subcórtex, that brain science teaches us we have to access the subcortex esta ciencia del cerebro nos dice que tenemos que acceder al subcórtex and bypass the neocortex. e ir más allá del neocórtex. If brain science tells us that body processes come first, Si la ciencia del cerebro nos dice que los procesos corporales vienen primero, that body processes are deeper que los procesos corporales son más profundos and faster y más rápidos than most of the processes of the brain, que la mayoría de los procesos del cerebro, then brain science tells us we have to observe body processes. entonces las ciencias del cerebro nos dicen que tenemos que observar los procesos corporales. Most other therapy modalities La mayoría de las otras modalidades terapéuticas do not look to brain science no miran a la ciencia del cerebro to validate or invalidate their theories and practices. para validar o invalidar sus teorías y sus prácticas. Okay?
and they may be very effective modalities. Y puede que sean modalidades muy efectivas, But if they looked more to brain science, they would be more effective as modalities. pero si se fijaran más en la ciencia del cerebro, serían modalidades más efectivas. There's a lot of technique in different modalities Hay muchas técnicas en las diferentes modalidades that don't go along with brain science. que no van de acuerdo con la ciencia del cerebro. So why does the therapy still work? ¿Por qué funciona todavía la terapia? It works in spite of these techniques. ¿Por qué funciona a pesar de estas técnicas? First of all, the attuned relationship is there in every psychotherapy. Porque la relación en sintonía está ahí en toda psicoterapia. But if 50% of the techniques go along with how the brain works, Pero el 50% de las técnicas acompañan a cómo funciona el cerebro, ¿no? ¿Has dicho? and 50% of the techniques have nothing to do with how the brain works, Y el 50 restante no tiene nada que ver con cómo funciona el cerebro, well then the modality is only half effective. entonces la modalidad es solo la mitad de efectiva. But the people who use it Pero la gente que la usa think that 100% of the techniques are getting the results. cree que el 100% de las técnicas están obteniendo el resultado. It's not very scientific. No es muy científico. But in brain spotting, we look at everything we do. Pero en Brainspotting miramos todo lo que hacemos. And if it goes against how the brain works, Y si va en contra de cómo funciona el cerebro, then we don't do it. entonces no lo hacemos. Only if it goes along with how the brain works do we do it. Solo si va de acuerdo con cómo funciona el cerebro lo hacemos. During these 3 days of masterclass, A lo largo de estos 3 días de esta masterclass, I want you to think about this all the time. quiero que estéis pensando en esto todo el tiempo. And if you're not sure if something goes along with how the brain works, Y si no estáis seguros de si algo va de acuerdo con cómo funciona el cerebro, I invite you to challenge me. os invito a que me retéis. And if I can prove how it goes along with what we know about the brain, Y si puedo probar que sí va de acuerdo con cómo funciona el cerebro, then we will all learn together. así aprenderemos todos juntos. But if you prove that what I'm doing does not go with how the brain works, Pero si me probáis, me demostráis que lo que estoy haciendo no va de acuerdo con cómo funciona el cerebro, then we're all going to learn together a lot more. entonces vamos a aprender todos juntos todavía mucho más. Remember, brain spotting is a work in progress. Recordad que el Brainspotting es un trabajo en progreso, It's always evolving. siempre está evolucionando. So our understanding of the brain contributes to this evolution. Así que nuestra comprensión del cerebro contribuye a esa evolución And it guides us all the time. y nos guía todo el tiempo. I think every therapist who is experienced and attuned is a brain expert. Creo que todo cliente que ha experimentado la sintonía es un experto en cerebro. That we learn from our vast clinical experience about the brain. Que nosotros aprendemos de nuestra gran experiencia clínica sobre el cerebro. That we learn some things about the brain that the brain scientists don't know. Creo que nosotros aprendemos cosas sobre el cerebro que los científicos del cerebro no saben, Because they don't have access to the information that we do. porque ellos no tienen acceso a la información que tenemos nosotros. If you work for 15 or 20 years as a therapist Si trabajas durante 15 o 20 años como terapeuta and have many sessions with many clients, y tienes muchas sesiones con muchos clientes, you start to observe certain patterns. empiezas a observar ciertos patrones. You have a tremendous amount of raw data. Tenéis una cantidad enorme de datos crudos, o sea, vivos. And when you organize it together, Y cuando los organizáis juntos, it tells you about how the brain works. os dice cómo funciona el cerebro. This is not the brain scientist's laboratory, Y esto no es un laboratorio de científicos del cerebro, and this is not formal research, y tampoco es investigación formal, but it's informal research pero es investigación informal, with a tremendously large sample. con una muestra enorme So de when I gente, de said personas. brain spotting looks to bring together clinical science and neuroscience, Así que cuando digo que Brainspotting junta la ciencia clínica y la ciencia neuronal, it's not just what brain science brings to us,
No solo es lo que la ciencia del cerebro nos aporta, it's what we bring to brain science. es lo que nosotros aportamos a la ciencia del cerebro. So the neurological imperative of brain spotting Así que el imperativo neurológico del brain spotting brings together the neuroscience and the clinical science. junta la neurociencia y la ciencia clínica. And I want in this masterclass Quiero que en esta masterclass for us to see what principles of clinical brain science we can observe. veamos qué principios de la ciencia del cerebro clínica observamos. What happened and how and why did it happen? ¿Qué pasó y cómo y por qué? Now, even if all we have are hypotheses, Incluso aunque solo tengamos nuestra hipótesis, there's nothing wrong with that. bueno, no pasa nada con eso. Science is built on hypotheses. La ciencia se construye sobre hipótesis. In clinical science, En la ciencia clínica, in brain science, en la ciencia del cerebro, in natural science, en la ciencia natural, there are very few facts hay muy pocos hechos and many hypotheses. y muchas hipótesis. Okay, and we have to always be testing our hypotheses Y tenemos que estar siempre comprobando nuestras hipótesis and proving our hypotheses. y probando nuestras hipótesis. By the way, when you prove a hypothesis, Por cierto, cuando probáis una hipótesis, it doesn't become fact. no se convierte en un hecho, It just increases the probability of its truth. solo aumenta la probabilidad de su verdad. Okay, that's why science is always evolving. Por eso la ciencia siempre está evolucionando. What we were taught back in elementary school, Lo que nos enseñaron en la escuela elemental, the scientific facts of 30, 40, 50 years ago, los hechos científicos de 30, 40, 50 años antes, are not the same facts that we have now. ya no son los que tenemos ahora. Well, if they changed in 20, 30, 40 years, Si cambian en 30, 40, 50 años, it proves that they were not facts. prueba que no eran hechos, They were the accepted hypotheses. sino las hipótesis aceptadas. So in the science of brain spotting, Así que en la ciencia del brain spotting we're working with many hypotheses. estamos trabajando con muchas hipótesis And we're challenging these hypotheses all the time. y estamos retando esas hipótesis todo el tiempo. When you challenge a hypothesis, Cuando retas una hipótesis, in brain spotting or anything, en brain spotting o cualquier cosa, it doesn't matter whether you prove or disprove it. no importa si la apruebas o no la apruebas, We're not looking to be right. no estamos buscando tener la razón, We're looking to be accurate. estamos buscando ser concretos, exactos, ¿no? Precisos. When you prove a hypothesis wrong, Cuando probáis que una hipótesis está equivocada, you gain in your knowledge aumenta vuestro conocimiento, because you are eliminating certain possibilities. porque estáis eliminando ciertas posibilidades That narrows and improves your focus. que estrecha y aumenta vuestro enfoque, vuestro foco. Okay, so again, this goes to the brain clinical science of brain spotting. Así que eso vuelve a la ciencia clínica del brain spotting. My last point. Y el último punto, All psychotherapy is trauma therapy. toda la psicoterapia es terapia del trauma. Whether the traumas are more subtle Aunque los traumas sean más sutiles, or more profound, más profundos, whether they're more simple más simples or more complex. o más complejos. Okay, so all therapy is a form of trauma therapy. Toda la terapia es una forma de terapia del trauma. For most of us are traumatologists. Así que la mayoría de nosotros somos traumatólogos. Most of us are familiar with trauma. La mayor parte de nosotros estamos familiarizados con el trauma, We're most familiar with our own personal traumas, más familiarizados con nuestros propios traumas personales, which is the foundational wisdom of a traumatologist. y esa es la sabiduría fundacional del traumatólogo. But remember, trauma is not just an experience. Pero el trauma no solo es una experiencia. Trauma is a brain phenomenon. El trauma es un fenómeno cerebral. Okay, every trauma that a human experiences Cada trauma que un ser humano experiencia is registered in the brain and the body, se registra en el cuerpo y en el cerebro, from the smallest to the largest. del más pequeño al más grande. Okay, and no trauma in the brain
lives in isolation. Y no hay ningún trauma en el cerebro que viva en aislamiento. Every trauma in the brain is part of a network. Cada trauma en el cerebro forma parte de una red. So as we live and grow Así que según vamos viviendo y creciendo and experience more traumas, y experienciamos más traumas, the trauma network builds in the brain. la red neuronal del trauma va creciendo en el cerebro. When you do brain spotting on one trauma, Cuando haces brain spotting con un trauma, you're working with the entire trauma network. estáis trabajando con toda la red del trauma. That's why an earlier trauma can come out when you're processing a more recent trauma. Por eso un trauma anterior puede emerger cuando estás trabajando con un trauma actual, Because it's part of the network. porque forma parte de la misma red. But even if a trauma doesn't come out, Pero incluso aunque un trauma no emerja, even you're still working with it implicitly. igualmente estás trabajando con él de modo implícito. And that so the implicit traumas are processing along with the explicit traumas. Así que los traumas implícitos se están procesando al mismo tiempo que los traumas explícitos. Anytime you work with one trauma, Cada vez que trabajáis con un trauma, you're working with the entire trauma network. estáis trabajando con toda la red neuronal del trauma. Okay, as far as we know, this is scientific fact. Según se conoce hoy, esto es un hecho científico, Because you can see traumas when you do scans. porque se pueden ver traumas cuando se hacen escáneres. If the person is not thinking about the trauma and you take a scan, Si la persona no está pensando sobre el trauma y se hace un escáner, the brain is usually quieter. el cerebro está normalmente más tranquilo. When the person thinks about and activates the trauma, Cuando la persona piensa y activa el trauma, the brain gets a lot more active. It lights up. el cerebro se vuelve mucho más activo, hay mucha más luz, mucha más But it energía. doesn't just light up in one place. Pero no solamente se ilumina en una zona, It lights up in a number of different places in the brain. se ilumina en diferentes puntos del cerebro. That's what we call the trauma network. Eso es lo que llamamos la red del trauma. Now, when you talk about trauma, Y cuando hablamos de trauma, you are always talking about dissociation. siempre estamos hablando de disociación. And I'm talking about the broad definition of dissociation. Y estoy hablando de una definición amplia de la disociación. Okay, how does dissociation go along with trauma? ¿Y cómo va la disociación junta con el trauma? Unprocessed trauma destabilizes the brain. El trauma no procesado desestabiliza al cerebro. It puts the brain in a state of dysregulation. Pone el cerebro en un estado de desregulación. So if the brain cannot process the trauma, Entonces, si el cerebro no puede procesar el trauma, in order to maintain its stability and regulation, para mantener la estabilidad y la regulación, it has to dissociate the trauma. tiene que disociar el trauma. In other words, it has to put a barrier around the trauma. O sea, tiene que poner una barrera alrededor del trauma. Okay, that barrier is what we call dissociation. Y esa barrera es lo que llamamos disociación. Okay, and that dissociative barrier Y esa barrera disociativa interrupts the flow of the neural pathways. interrumpe el fluir de los caminos neuronales. The neural pathways can't go through the barrier, Los recorridos neuronales no pueden atravesar esa barrera. or otherwise the barrier is not effective O si no, no sería efectiva la barrera in helping the brain to maintain regulation. en ayudar al cerebro a mantener la regulación. Sometimes we call it a dissociative capsule, A veces lo llamamos una cápsula disociativa which helps us to understand it, symbolically or pictorially. y eso nos ayuda a entenderlo simbólicamente, de forma pictórica, Even though it simplifies the accuracy of what's happening with dissociation. aunque simplifica la exactitud de lo que está ocurriendo con la disociación. Now, by the way, dissociation is not a bad thing, it's a good thing. Por cierto, la disociación no es algo malo, sino bueno. It comes from the survival instincts of the brainstem. Viene de los instintos de supervivencia del tronco cerebral. All dissociation is associated with survival. Toda la disociación está asociada con la supervivencia.
Okay? And it is necessary in order to survive. Y es necesaria para poder sobrevivir. Now, when you do therapy with someone who has a lot of dissociation, Cuando haces terapia con alguien que tiene mucha disociación, you could say, well, the dissociation's a problem. puedes decir, bueno, la disociación es un problema. The dissociation is never a problem. La disociación nunca es un problema. The problem is what caused the dissociation. El problema es lo que causa la disociación. Okay? It's what the brain couldn't handle. Es lo que el cerebro no pudo manejar. Whether the person was 3 months, 3 years, or 30 years old. Tanto si la persona tenía 3 meses como 3 años o 30. The dissociation is the solution, not the problem. La disociación es la solución, no el problema. Okay? Even if it looks like it's creating the problems for the person now. Aunque parezca que esté creando los problemas para la persona ahora. There's only one way that the dissociation is a problem. Solo hay una forma en que la disociación es un problema. Is that the dissociation comes from then and there, the past and a different location. Y es que la disociación viene del allí y entonces, el pasado y un lugar diferente. But exists in the here and now, Pero existe en el aquí y ahora, in the present time and location. en el tiempo presente y en el lugar actual. So if the dissociation came during early in development, Así que si la disociación vino en un momento temprano del desarrollo, then it will be primitive. será primitiva. And the primitive nature of it is what creates the problems in the present. Y la naturaleza primitiva de ella es lo que causa los problemas en el presente. But the dissociation is not creating the problem. Pero la disociación no está creando el problema. It's the trauma at age 3 that necessitated the dissociation. That's the problem. El problema es el trauma en la edad de los 3 años que necesitó aquella disociación. Now going back to the trauma network, Así que volviendo a la red del trauma, because trauma necessitates and creates dissociation, porque el trauma necesita y crea la disociación, you have a dissociative network along with the trauma network. tenemos una red disociativa alrededor del trauma. Okay, so the dissociation is not just around one incident. Así que la disociación no es solo con un incidente, It's around a network of traumatic experiences. sino alrededor de una red neuronal de incidentes traumáticos. Okay, and it creates a barrier between the trauma network and the rest of the brain. Y crea una barrera entre la red traumática y el resto del cerebro. Okay, this will be relevant to most of the demonstrations and the role plays. Esto va a ser relevante en la mayoría de las demostraciones y los role-plays, Because almost everything we encounter in brain spotting porque casi todo lo que nos encontramos en brain spotting is a manifestation of the trauma dissociative network. es una manifestación de la red disociativa del trauma. Okay, now, so how does brain spotting work with these networks? Así que ¿cómo funciona el brain spotting con estas redes? Okay, by bypassing the neocortex, Pues yendo más allá del neocórtex, bypassing thinking and language, yendo más allá del pensamiento y el lenguaje, bypassing conscious awareness, yendo más allá de la consciencia, conscious awareness, del darse cuenta consciente, and by accessing the intuitive somatic parts of the brain, y accediendo a las partes intuitivas somáticas del cerebro, it gets closer to that trauma dissociative network. se acerca a esa red traumática disociada. And we are looking to find where those networks are Y estamos buscando dónde están esas redes with focus and accuracy. con enfoque y precisión. We're not looking to break them down. No estamos buscando el romperlas. We're looking to touch on them lightly. Estamos buscando tocarlas ligeramente. We're looking to supportively engage them Estamos intentando darles apoyo para que se involucren, so that it can respond to that touch, that light touch, para que puedan responder a ese toque ligero and can start to engage with it.
y puedan empezar a relacionarse, involucrarse con él in the present time and location, en el momento presente y en el lugar presente, in the here and now, en el aquí y ahora, so it can begin to process in a more evolved way. para que puedan empezar a procesarse de una forma más evolucionada It can begin to come out of that primitive survival dissociation y puedan salir de aquella disociación primitiva de supervivencia into a more adult adaptive dissociation. y entrar en una disociación más adulta y más adaptativa. What does that look like in the sessions? ¿Qué aspecto tiene esto en las sesiones? It goes from it's happening to me right now Pasa de esto me está ocurriendo a mí ahora and it's frightening and terrible y es terrible y me asusta, to it happened to me in the past a eso me pasó en el pasado and it was frightening and terrible. y me asustaba y era terrible. It still makes me feel bad to think about it, Todavía me hace sentir mal cuando pienso en ello, but it doesn't make me feel endangered. pero no me hace sentir en peligro, It makes me feel sad, me hace sentir triste. which is the grieving emotion that goes with healing trauma. Y esa es la emoción de duelo que acompaña a la curación del trauma. And when someone goes in processing from fear to sadness, Cuando alguien en el procesamiento pasa del miedo a la tristeza, it reflects the healing from trauma, eso está reflejando la sanación del trauma, because the grieving shows that the person is coming into the present. porque la tristeza muestra, ese duelo muestra que la persona está viniendo al presente, They are grieving in the present están llorando en el presente, what happened in the past. aquello que pasó en el pasado. Okay. That's how healing trauma happens. Eso es como sucede la sanación del trauma. So when we find a brain spot, Así que cuando encontramos un brain spot, we're not looking to break down the barrier. no estamos buscando romper la barrera, We're looking to engage the barrier. estamos buscando involucrar a esa barrera, But we're not looking to randomly engage the dissociative barrier. pero tampoco estamos buscando que se involucre de una manera así como al azar, We're looking to engage it with focus and accuracy, sino que estamos buscando que se involucre con enfoque y precisión and to give that dissociative barrier the sense of attuned presence. y darle a esa barrera disociativa la experiencia, la sensación de presencia en sintonía. That's the relational part of brain spotting Esa es la parte relacional del brain spotting and how we engage trauma and dissociation. y cómo relacionamos trauma y disociación, cómo los involucramos. Now, I believe that all trauma starts pre-verbally, Yo creo que todo trauma empieza preverbalmente, so when we're engaging the trauma network, we're engaging pre-verbal trauma, así que cuando estamos despertando, accediendo a una red traumática, está siendo preverbal. but we're growing wiser and wiser about the history of trauma. Y cada vez estamos aprendiendo más y más sobre la historia del trauma. We've known about birth trauma going back, to earlier theorists. Hemos ido aprendiendo sobre el trauma del nacimiento, ¿no? con teóricos, ¿no? que trabajan en este tiempo temprano. And we know about birth trauma because we know from our own experiences of being born. Y también sabemos sobre el trauma de nacimiento porque sabemos de nuestras propias experiencias cuando hemos nacido. But we're learning more and more about intrauterine trauma. Pero ahora estamos aprendiendo también más y más sobre el trauma intrauterino. So the trauma network that we encounter with a person Así que la red de trauma que nos encontramos en una persona likely has traumas from before birth. es muy probable que tenga traumas antes del nacimiento. But we're also learning more and more about generational trauma. Pero también aprendemos más y más sobre el trauma transgeneracional, How the brain and the body carries traumas from previous generations. como el cerebro y el cuerpo cargan traumas de generaciones anteriores. So when we encounter this trauma and dissociation network in the brain and the body, Así que cuando nos encontramos esta red de trauma disociado en el cerebro y en el cuerpo, it may be going back many generations. puede que esté yendo atrás en muchas generaciones. Now, so the generational trauma Así que el trauma and the pre-birth trauma
y el trauma pre-nacimiento and the birth trauma y el trauma de and nacimiento the pre-verbal trauma, y el trauma preverbal, especially during the first year of life, especialmente en el primer año de vida, is all deeply subcortical es todo profundamente subcortical and cannot be reached with talking and thinking. y no podemos acceder a él hablando y pensando. It can only be reached through bypassing the neocortex. Solo puede alcanzarse cuando vamos más allá del neocórtex. Okay. And when you watch me do the demonstrations, the experientials, Cuando me veáis hacer las demostraciones, los experienciales, I want you to be thinking and attuned to the trauma dissociative networks, quiero que estéis pensando, sintonizando con las redes neuronales de los traumas disociativos that go all the way back to generational trauma. que van tan atrás como el trauma generacional. And I want you to be aware that every time you work with any of your clients, Y también quiero que seáis conscientes que cada vez que trabajáis con cualquiera de vuestros clientes, you're engaging these networks. estáis como accediendo a todas estas redes, Okay, no matter what is going on. pase lo que pase. Even if it looks like it's oriented towards recent trauma, Aunque parece que estemos orientados a un trauma reciente, it's always more than that. siempre es más que eso. Even if it resolves easily in 2 or 3 sessions, Aunque se resuelva fácilmente en 2 o 3 sesiones, it's always more than that. siempre hay más. Here's my concluding thoughts on this, on what I've been talking about. Estos son mis pensamientos de conclusión sobre todo lo que he estado hablando. How do you learn in the masterclass? ¿Cómo aprendéis en el masterclass? Okay? Do you just watch me work with the client, ¿Me miráis solo cómo trabajo con el cliente? or watch me do the role play supervision with the role played client? ¿O me miráis cómo trabajo con el role-playing en la supervisión? I encourage you to do more. Os animo a que hagáis más. I encourage you to imagine that you're sitting in that therapist chair with me. Os animo a que os imaginéis que estáis sentados conmigo en la silla terapéutica. And I want you to imagine that you are receiving what I'm receiving. Y quiero que os imaginéis que estáis recibiendo lo que yo estoy recibiendo. And as you do, notice your own internal process. Y según lo hacéis, notad vuestro proceso interno, Notice what comes up for you. lo que os viene a vosotros. And imagine if you were sitting in the therapist chair, E imaginad si estáis sentando en la silla terapéutica, what you would do with it. ¿qué es lo que haríais con ello? Would you intervene? ¿Intervendríais? Would you observe yourself about it? ¿Os observaríais a vosotros Or mismos? would you try to gently move it to the side? ¿O intentaríais de una forma amable poner eso a un lado? Okay? And as you see what you might be doing if you were sitting in the therapist chair, Y según vayáis observando lo que haríais si estuvierais sentados en la silla del terapeuta, watch what I do explicitly and implicitly. mirad qué es lo que hago de forma explícita e implícita. And sort of compare what you would do or imagine you would do with what I actually do. Y comparad lo que vosotros haríais con lo que yo hago. Okay? And you'll notice how often you'll have the impulse to intervene. Y notaréis cuántas veces tenéis el impulso de intervenir. And you'll notice most of the time that I don't explicitly intervene. Y veréis cómo la mayor parte de las veces yo no intervengo explícitamente. And then watch what happens. Y observad qué pasa. Notice what happens with my non-intervention, Mirad qué ocurre con mi no intervención. and imagine what would have happened with your intervention. E imaginad qué habría pasado con vuestra intervención. Okay? And then imagine what, and you'll see what actually happens with the client with the non-intervention, Y veréis lo que pasa con un cliente que cuando no se interviene. and you'll know that had you intervened, Y sabréis que si hubierais intervenido, what happens with the client would not have happened. lo que ha ocurrido con el cliente no habría ocurrido. The intervention changes the trajectory. La intervención cambia la trayectoria. Instead of going like this, En vez de ir así, it goes like this. va así. Okay? And the process is changed forever. Y el procesamiento, el proceso se ha cambiado para siempre. And if your sense is to not intervene but just to follow, Y si lo que sentís es no intervenir, sino solo seguir, then sit and follow along. entonces poneros ahí y estad conmigo con eso. Just like you were sitting in the therapist chair.
igual que si estuvierais vosotros sentados en la silla del terapeuta. This is how to learn during the masterclass. Esto es como aprender durante este masterclass. Okay. You're actually sitting and imagining you're the therapist. Estáis de hecho sentados aquí imaginando que sois el terapeuta, It's a secondary form of attunement. como en una forma secundaria de sintonía, And then you're watching where the process goes. y estáis observando dónde va el proceso. Okay, in the beginning it may be a little hard for you to do this. Al principio puede que sea un poco difícil para vosotros hacer eso, But if you surrender to it, pero si os rendís a ello, you'll find it's a natural learning state for you. encontraréis que es un estado de aprendizaje natural para vosotros. What I'm really saying is, Lo que estoy realmente diciendo es, don't try to learn from your neocortex. no intentéis aprender desde el neocórtex. Try to learn in the masterclass from your subcortex. Intentad aprender en el masterclass de vuestro subcórtex. The subcortex comes first, El subcórtex viene primero and the neocortex comes after. y el neocórtex viene después. Okay, so again, this is how I guide you to co-participate in the masterclass. Así es como os guío para que coparticipéis en el masterclass. So I've now laid down for you the foundation of the masterclass. Así que os he mostrado los fundamentos de este masterclass. Some of you may have questions from what I've talked about. Alguno puede que tenga preguntas de lo que he dicho, de lo que he explicado.